Luego de un arduo trabajo de registros contables de todo tipo en nuestra contabilidad, lo más normal será resumirlos de manera organizada y entendible en un informe que nos permita sacar conclusiones y nos dé bases reales para poder tomar decisiones acerca de la empresa. Por tal razón, diré que los estados financieros son precisamente ese tipo de informes que nos permite conocer la situación económica real de la empresa en un momento determinado o a un corte determinado. Por lo que a grandes rasgos diríamos que se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno, los de propósito general, como el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujo de efectivos, que en términos generales se elaboran para satisfacer al público en general. A diferencia de los estados de propósito especial que se elaboran con el objetivo de llenar la necesidad de un ente o una persona en específico. Es decir, que los estados financieros de propósito general le interesan a todos los terceros o personas que deseen conocer la realidad económica de la empresa como tal, mientras que, por ejemplo, un balance de inventarios le interesará únicamente a la empresa como tal, de forma interna, y por ello legalmente no es obligatorio elaborar este tipo de informes, mientras que referente a los estados financieros de propósito general, efectivamente, la mayoría de empresas está en la obligación de elaborar por lo menos una vez al año el balance general y el estado de resultados, y otras más se encuentran obligadas también a realizar los últimos tres informes, dependiendo de ciertas condiciones dictaminadas previamente por la ley. Adicional a todo esto, existen los estados financieros consolidados que hacen referencia a esos estados en donde se consolida, valga la redundancia, toda la información de un ente económico. Por ejemplo, existen algunas empresas que tienen filiales y o sucursales en diferentes países y podríamos decir que, por ejemplo, el estado de resultados consolidado de esa empresa reúne todos los valores no solo de una sede o filial, sino que reúne todos los datos informativos de las sucursales y o filiales de dicha empresa. Mientras que cuando hablamos de estados financieros comparativos, nos referimos a esos estados financieros que se emiten con dos periodos diferentes. Es decir, que en el estado de resultados, por ejemplo, yo podría mostrar tanto el movimiento del año 2012 como el movimiento del año 2013 para cada rubro en específico, y con ello yo podría fácilmente si por ejemplo mi activo aumentó o disminuyó, o el pasivo o el patrimonio, lo cual nos arrojaría unos indicadores bastante importantes. Ahora cuando hablamos de estados financieros certificados nos referimos a los mismos estados financieros de propósito general, por ejemplo, pero que adicional a ello tienen la firma tanto del revisor fiscal, del contador y del representante legal de la sociedad, o a falta del revisor fiscal, la firma del representante legal y además del contador, en donde se certifique que efectivamente la información tomada y además plasmada en dicho informe es fiel copia de la información que se encuentra registrada en los libros de contabilidad de la empresa como tal. Por otra parte, los estados financieros dictaminados son los mismos que los estados financieros de propósito general, que adicionalmente a ellos se encuentran certificados por el contador y adicional a ello por el representante legal de la sociedad. Pero adicional a esto, los estados financieros dictaminados llevan una especie de informe en la cual va relacionada una opinión de un revisor fiscal o en su defecto de un contador, pero este tiene que ser externo, en donde va una opinión de los estados financieros de dicha empresa. Como digo, cuando el dictamen de los estados financieros no lo puede emitir un revisor fiscal, deberá hacerlo, reitero, un contador externo. Es decir, que el contador que se encuentra laborando internamente en la empresa como tal no podrá dictaminar los estados financieros de la empresa de acuerdo a la normatividad actual, y por ello lo deberá hacer un contador externo o, en su defecto, un revisor fiscal. Como mencioné hace un momento, por lo general a las empresas medianas o pequeñas se les exige únicamente el balance general y el estado de resultados. Y por esta razón me centraré básicamente en estos dos estados financieros, hablando por tanto en primera instancia del balance general, y diré que lo conforman tres elementos básicos. La clase uno de nuestro PUC referente a activos, la 2 a pasivos y la 3 a patrimonio.
Es decir, que el balance general únicamente contiene información relacionada en estas tres clases contables. Además de ello, podemos presentarlo en tres modelos diferentes. Uno, como vemos, todo el activo se encuentra en la parte derecha en la parte izquierda y el pasivo y patrimonio en la parte derecha, mientras que en el modelo inglés el pasivo se encuentra en la parte izquierda junto con el patrimonio y el activo en la parte derecha solo. Y en forma de reporte, que adicional a ello es una forma bastante limpia de trabajar, en donde el activo, pasivo y patrimonio se encuentran de manera vertical. Además de ello, para diferenciar cada uno de los informes, llevamos un encabezado en donde existe el nombre de la compañía, se menciona la palabra del informe como tal, en este caso balance general, el corte al cual estamos ejecutando dicho reporte y cómo se mostrarán los rubros en dicho informe. Es decir, que en algunas ocasiones las cifras son demasiado grandes y se especifica que lo que se está mostrando en el estado financiero está en miles de pesos o en pesos y paso de esta manera al estado de resultados que lo conforman las clases 4, 5 y 6 de nuestro plan único de cuentas, es decir, ingresos, gastos y costos. Y la ecuación básica de dicho informe consiste en ingresos menos costos y menos gastos igual a utilidad. Es decir, de todo lo que me ingresó, resto todo lo que me gasté y esto me dará una utilidad. Tras lo cual pasaremos a elaborar en la práctica nuestros estados financieros de acuerdo al punto del taller y esto lo veremos en el siguiente video.